Hola, ¿cómo estás? Vamos con el segundo video a resolver el problema que quedamos pendiente en el video anterior. Vamos a dar lectura al problema que dice de la siguiente manera, ¿no? Dice, el movimiento del cubo de la retroexcavadora que se muestra en el simulador se controla mediante los cilindros hidráulicos F, AD y CG. Estamos hablando de estos cilindros. CG, AD y el cilindro EF, ¿no? Eso es el que está hablando aquí, EF, AD y CG, debido a un intento por sacar de su posición una roca. Primero que vamos a trabajar, vamos a mover la roca. Se ejerce una fuerza R de N kips. Vamos a trabajar nosotros con una fuerza de 4,37 kips, la resistencia, la fuerza de la resistencia, sobre los dientes del cubo J, si se sabe que el ángulo θ está en m grados. En este caso, m grados vendrá a ser 51,57 grados. Usted puede trabajar con cualquier valor. Cada uno trabajará con los valores que realmente convenga, ¿no? En este caso, yo voy a trabajar con esta resistencia de 4,37 kips. Medido con el deslizador ahí. Ahí tenemos. Entonces, vamos a plantear el ejercicio. En este caso, voy a borrar los resultados que están aquí para poder calcularlo, ¿no? Observo también, ¿sí? Y como ya tengo yo en este caso voy a activarlo. En este caso voy a activar, voy a formatear, perdón, aquí. Voy a corregir algo, ¿no? Voy a formatear el ejercicio ahí. Ahí está formateado. Entonces, así debe quedar, así se debe encender en el momento que salga el problema, ¿no? Voy a darle una pausa respectiva, si observan el punto O y J, donde debe mantenerse la posición del diente de la retroexcavadora. Vamos a ponerlo aquí. Yo trabajo justamente en este punto. Vamos a ver. Pero vamos a poner las coordenadas. El ángulo de la pluma es 28,1. Así yo lo tengo yo planificado. El ángulo del el brazo es 52,8 creo que era, ¿no? 52,8, ahí, 52,8. Y aquí a 38,2. Aquí a 38,2. Para aquí 38,2. Esas son las coordenadas en las cuales yo ya planteé el ejercicio. Voy a revisar el problema anterior. Aquí yo lo tengo. Tengo aquí 27. ah, Aquí está. 28,1, 52,8. 28,1, 52,8 y 38,2. Vamos para acá. 38,2, 52,8. 38,2, 52,8 y 28,1 son las coordenadas del problema que voy a trabajar. Entonces, este punto está ubicado en esta posición, más o menos ahí. Entonces, en esta posición es que yo voy a trabajar la retroexcavadora. Usted tendrá que hacer el movimiento por medio de los valores que se encuentran aquí. Por ejemplo, si tú pones el punto acá, ya sabes que tienes que ver la forma de cómo hacer el movimiento, ¿no? Ahí vamos a ver acá, quizás. Vamos a ver aquí. Igual, tendrás que estar jugando con en la posición del cubo. Creo que va a dar preciso. Ahí, un poquito más abajo. Me voy a ayudar con el
muevo con el teclado, ahí está, con el teclado direccional. Entonces, en un caso que yo haya puesto el ángulo en esa posición, ¿ya? Entonces, las coordenadas serían para el cubo, para la pluma 27.5, para el brazo menos 47.2 y para el cubo menos 50 grados. ¿Ok? Yo en este caso voy a trabajar con estos valores que ya los tengo planificados y aquí voy a borrar los resultados de aquí para verificar por medio del proceso que más adelante les voy a explicar de cómo salieron esos resultados, ¿no? En este caso voy a trabajar con el cubo. Ahí está el cubo. Maximizo para visualizar bien. Activo el análisis del cubo para analizar matemáticamente y realizar un buen proceso, por medio de la sumatoria de torque y determinar la fuerza del cilindro CG. Y tengo que anotar la fuerza del cilindro. En este video solo voy a trabajar el cilindro CG y usted de la misma manera tendrá que calcular el cilindro AD y el cilindro IF, ¿no? Obviamente, con el mismo proceso que voy a explicar acá, ¿sí? Entonces voy inmediatamente a mi PowerPoint donde está el proceso. No olvidarse que debajo del simulador usted tendrá que justificar todos los procesos que voy a explicar ahorita aquí dentro del simulador. Aquí están todos los resultados que usted debe poner. Esto ya fue explicado en el primer video. A ver, vamos aquí. Voy a poner la presentación. Recordemos que estamos gamificando con GeoGebra un trabajo de torque en área de física, ¿no? Trabajando y analizando una retroexcavadora. Objetivos. Comprender la rotación y equilibrio de cuerpos dispuestos a rotar mediante el concepto de torque. Aplicar la rotación y equilibrio a partir de un simulador de GeoGebra y el lenguaje matemático. La definición de torque es, en efecto, es el efecto de rotación generado por una fuerza al actuar sobre un objeto. Este depende de cómo se aplica la fuerza. En general, el torque se asocia con la acción rotacional y la torsión de las fuerzas aplicadas. La unidad del sistema internacional es en newtons por metro y el símbolo es torque. Es importante saber que el torque puede ser positivo o negativo. Es negativo cuando va a favor del reloj. En este caso, sí. Si la rotación va en sentido horario, el torque es negativo, pero si la rotación va en sentido antihorario, el torque es positivo, como ustedes ven aquí en las imágenes GIF. A continuación observaremos también otras imágenes GIF que representan el aumento del torque dependiendo de los elementos que requieren. Por ejemplo, aquí, si aumenta la fuerza, aumenta el torque. Si aumenta la distancia, también aumenta el torque. Quiere decir que la fuerza y la distancia son proporcionales, son directamente proporcionales al torque. En este caso acá, tenemos cuando el torque es un máximo torque, cuando el torque decrece y cuando no hay torque. ¿Sí? En el caso de aquí, cuando es perpendicular, hay un máximo torque. Cuando es horizontal, no hay torque. Y cuando es oblicuo, se trabajará con las componentes, como en el caso que nosotros tenemos el día de hoy. Ahí está nuestro ejercicio, obviamente. Ya nosotros tenemos planteado en la parte de acá. Bueno, aquí nosotros estamos trabajando con la primera parte que genera el cilindro CG, genera el movimiento del cubo, ¿no? Aquí yo aparte, y así es importante que se trabaje, que diagrame por medio de diagrama de cuerpo libre, la palanca que se genera entre la fuerza, que es el cilindro, y la fuerza y la resistencia. En este caso, esta resistencia tiene ya un valor determinado que tienes que verlo elegido al principio. En este caso, yo estoy trabajando con 4.37 y el ángulo es 51.57, creo que es aquí, voy a corregirle. Este trabajo está actualizado, ¿sí? 57. Aquí está, déjame ponerlo aquí. 57 aquí, voy a solamente ajustarle. Acá también 57. Y sabemos que el torque es igual a la fuerza por la distancia. Entonces, eso sería el valor del torque. Voy a borrar este de aquí y voy a poner la definición del torque, ¿no? Torque es igual a la fuerza por la distancia.
Ahí está. Fuerza, torque igual a fuerza por distancia. Entonces, como vamos a trabajar el torque, la sumatoria de torque en todo este sistema, trabajaremos las componentes de Rx, Ry, de Fc, Fy y Fx, ¿sí? Aquí está Rx, Ry, Fy, Fx por distancia, así que por distancia. ¿Y por qué yo no tomo en cuenta las componentes de Hx y Hy? Porque Hx y Hy está sobre el punto de rotación. Quiere decir que estas fuerzas no tienen rotación porque no hay distancia entre la fuerza y el desplazamiento. O sea, perdón, entre la fuerza y el punto de apoyo. O sea, están sobrepuestos. Quiere decir que no hay distancia, la distancia es cero. Por eso que con esta fuerza no se generan torques, solamente es con las componentes de la resistencia y las componentes de la fuerza. Y esta sumatoria de torque es igual a cero, porque aquí es positivo las R, la resistencia, porque la resistencia, si usted ve dónde apunta, va en contra de la manecilla del reloj. En cambio, las fuerzas del cilindro, en cambio, va a favor de la manecilla del reloj, su rotación, por eso que es negativo, ¿no? Vamos a seguir con la presentación y avanzamos. Bueno, aquí tú vas a observar los elementos que se requiere para trabajar. Primero, sabemos que todo Fx, Fy, todas las componentes tienen su fórmula, ¿no? La Fy, porque el ángulo está al frente del lado opuesto de la posición vertical, Fy en este caso va a ser F por seno, y acá Fx va a ser fuerza por coseno. Lo mismo pasa con Rx y Ry. Aquí vemos, por ejemplo, una parte muy particular que he diseñado en esta diapositiva, es que las fuerzas de la resistencia, para medir su distancia en relación al punto de rotación, ustedes ven aquí algunas dimensiones. Con color amarillo son las distancias que están relacionadas con la resistencia. Con color blanco están las distancias relacionadas con la fuerza del cilindro, y las de color turquesa o rosado están en relación con el triángulo. Entonces, para poder generar o calcular la fuerza del cilindro, hago una sumatoria de torque. Sumatoria de torque es igual a cero, donde aquí tenemos dos componentes de la R, de la resistencia, y dos componentes de la fuerza. Aquí están. Rx, Ry, Fy, Fx, ambos multiplicados por la distancia por la fórmula de torque. Sabemos que no hay torque en Hx y Hy, ¿no? Porque está sobre el punto de rotación. ¿Quién es Rx? ¿Quién es Ry? ¿Quién es Fy? ¿Quién es Fx? Aquí ya están definidos. Simplemente los sustituyo. O sea, Rx igual resistencia por el coseno de 51,57 por la distancia. Fy, Ry sería R por el seno de 51,57 por la distancia, menos Fy, que sería F por el seno de alfa por la distancia, y Fx, F por el coseno de alfa por la distancia, igual a cero. Ahora, esta parte es importante que ustedes noten. ¿Cómo yo determino la distancia de cada componente? En este caso tenemos Rx, la distancia, que sería Rx de acá, Ry con la distancia, en este caso está acá, F con su respectiva distancia y la otra F con la respectiva distancia. Hice yo una animación de la fuerza para que podamos observar de una manera dinámica o lúdica o visual, para visualizar correctamente la distancia del vector componente con el punto de rotación, que el vector se mueva en su respectiva cota. En el caso de Fy, miren, Fy está proyectado en I1 o en L1, y la rotación, que es H, está proyectado en H1. Quiere decir que la distancia de Fy es I1, H1 o H1 I1, que vale 1,23, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el valor de Fx, que está en U, y su punto de rotación se encuentra en H, que está proyectado en B, o sea, V, que es 2,05, ¿sí? Lo mismo va a pasar con Rx, que vamos a ver en el procedimiento de reemplazo. Ry en este caso se proyectó en K1, y el punto de rotación aquí está en H1, y eso vale, K1 H1 vale 4,02. Está con amarillo, aparece con amarillo la cota.
Y el Rx, de igual manera, está en N y va a medirse hasta H, que sería B, ¿no? NB sería 4.32. Entonces, reemplazamos. La resistencia vale 4.37 kips, ¿sí? Por el coseno de 0. El coseno de 51.57 que sale 0.6216 por la distancia que es 4.32 más la resistencia que sigue valiendo 4.37 por el seno de 51.57 que esto sale igual a la calculadora por la distancia que es 4.02 menos F del cilindro que no conozco, en este caso es fuerza CG por el seno de alfa, que sí sé cuánto vale, aquí. Seno de alfa, esto quiero explicar cómo sale el seno y el coseno, antes de seguir sustituyendo acá. El seno sabemos que por definición es la relación entre el lado opuesto y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo. Este es el ángulo, este sería el lado opuesto. Y ese lado opuesto empieza de esta base que está proyectada en U y hasta esta parte vértice de arriba que está proyectado en M. O sea, es UM o MU, vale 6.57. 6.57. Y la hipotenusa que es la dimensión de CG. CG que vale 8.9. Está 8.9, de bajito. Dividiendo me queda que el seno de alfa es 0.738. Y aquí reemplazo, seno de alfa vale 0.738. El coseno de alfa de la misma manera se calcula. Por ejemplo, el coseno vendría a ser la oyecente, que es esta base que está aquí, que empieza en J y termina en I1, o sea, J1 y 1, que vale 6.01. Está 6.01, y la hipotenusa, que sigue valiendo CG, que es 8.9. Al dividir me queda 0,675, y es lo que vale el coseno de alfa, que es 0,675 multiplicado por la distancia, en este caso de Fx. Fx aquí hasta acá, ¿sí? De aquí hasta el punto de rotación, de V vale 2.05, ¿sí? Luego, aquí lo que voy a proceder es a multiplicar 4.37 por 0.6216 por 4.32, luego 4.37 por 0.7833 por 4.02, saliéndome. En la primera multiplicación me queda 11.735. En la otra multiplicación, está aquí, me sale 13.761. Bueno, aquí hice muy directo. Voy a hacerlo paso a paso. Voy a salir de la presentación y voy a generar la multiplicación. Primero voy a multiplicar esto que está aquí. Este es 0.738 por 1.23, quedándome 0.90. Me queda 0.977, siempre voy a trabajar con dos decimales, con cuatro decimales, perdón, voy a agrandar esto, está aquí para que se pueda observar. Luego sigue menos F, porque ahora me toca la otra multiplicación que está acá, F, 0.675, que multiplica a 2.05. Este me sale 1 punto, de paréntesis, 1.3838. 38, 38. 38, 38. ¿Ya? Ahora sumaría, ¿no? Yo voy a sumar esto. ¿Cuánto me sale esta suma? Voy a poner aquí arribita. Control C, y voy a poner aquí abajito, ¿no? Para hacerlo un poquito más procedimental. La suma de esto que está aquí es 11.735 más 13.761. Me va a quedar 25.496. 25.496. Ahora, como esto es la misma variable, se suman los términos semejantes, va a quedar f, o sea, menos 0.90, 0.9077 más 1.3838
1.3838, quedándome como 2.29. Entonces aquí me queda 2.29, 2915, ¿no? Y este de aquí ya lo sacaría, lo estoy sumando, haciendo la relación de términos semejantes en la primera parte. Bueno, ahí está. Ahora sí, pues, hacemos la presentación. Vamos a revisar todos los pasos que están aquí. Bueno, estábamos hasta aquí, ¿no? Este, no puse la animación respectiva, pero bueno, sigamos así mismo. Entonces, este valor que está aquí, está con más, pasaría con menos acá. Acá pasaría con menos. Y esto me queda igual con menos acá. Sí me quedaría. Pero a la expresión, como me sale f negativo, entonces yo a esto le multiplico por -1. Es el proceso directo que lo hice yo. Estaba directamente presentado. Ahí. Quedándome positivo, ¿no? Y este de aquí que está multiplicando pasaría a dividir a 25. Entonces, esa división me queda 11.129 kips. Ese es el resultado de la fuerza del cilindro. Pero esa fuerza del cilindro tenemos que expresarla en kilogramos. Por eso aquí hay que hacer el factor de conversión, de convertir kips a libras para que libras se pueda transformar en kilogramos. O también podemos buscar un factor de conversión que es de directo, de kips a kilogramos, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos ahorita. 11.129 por 1000 libras dividido para 2.2, ¿no? Se van las libras, se van los kips y me queda kilogramos. Y el resultado me queda 50.5863 kilogramos fuerza. Este valor que está aquí lo tendré que alimentar en el simulador. Está acá. 50 puntos, deja de recordar acá. 50.58. 58.63, creo que decía, ¿no? Esta es la monedita. Bueno, aquí me aparece una moneda que tiene que haber salido. Esa es la verificación que el problema está correcto. El análisis de la fuerza que genera el cilindro para mover el cilindro CG, perdón, es de 50.58.63, o sea, 5.058.63 kilogramos fuerza. De la misma manera yo voy a calcular, se calcularía ya, pero de una manera que no se va a suponer que es el mismo proceso. El mismo análisis que se hizo, el mismo cálculo, la misma observación, sacar el coseno de beta, porque ahorita estamos trabajando con beta, el seno de beta, hacer la sumatoria de torque y hacer todo este análisis matemático. Igual con el factor de conversión, la fuerza del cilindro, en este caso cilindro AD, me sale 13.508. 13.508. Aquí pongo 13.508. Si hubiera puesto un resultado diferente, por ejemplo 10, 13.508, 13.508 resultado. ¿Qué pasó aquí? La monedita, y de la misma manera se determinaría el otro cilindro. Miren, aquí tengo el cilindro que mueve la pluma. Igual, el mismo análisis, tengo el seno y el coseno, y seno y coseno, el mismo factor de conversión, la sumatoria, y tener en cuenta las dimensiones de cada elemento, de cada componente, me queda 3679. Entonces yo pongo 3679, se enciende el punto, la coma que está aquí, y automáticamente te felicito, ¿no? Eres genial, resolviste el ejercicio. Entonces, si está mal anotado el problema, como 3500, entonces no aparece el resultado. Eso es lo mismo que tenía que pasar acá, parece que algo sucede acá, parece que la respuesta está conectada con la de arriba, pero es la respuesta correcta. Entonces, sería el resultado 13.000, me olvidé. El resultado tendríamos 3.679. 3.679. Entonces, generando el mismo proceso, 3.679. ¿Sí?
Y entonces usted ve que se enciende el botón que está aquí. ¿Ven? Voy a borrar el 9 y se apaga el botón y no te felicito porque está mal, tiene que estar las tres monedas pues. El 9, pongo el 9 aquí y automáticamente te felicito, eres genial, resolviste el problema, aparece la tercera moneda y este botón que está aquí. Este botón aparece para que tú dinamices y veas cómo se mueve la retroexcavadora sin tener que generar en una maniobra individual, ¿no? Sino de una manera automatizada. ¿Sí? Clic, se mueve la retroexcavadora, el problema te queda encerado para que tú puedas empezar un nuevo ejercicio. El punto donde va la resistencia se mueve para que tú lo vuelvas a reubicar donde quieras trabajar y empezar a seguir trabajando, ¿no? Si recuerdas que dentro del proceso nosotros, para cerrar la clase, nosotros calculamos el coseno de alfa, beta y gamma, ¿no? De alfa, que era el del cubo, de beta, que era del brazo, y de gamma, que era de la pluma, ¿no? Igual aquí el seno. Eso hay que hacerlo aquí. Tienes que poner seno, todo lo que está ahí, seno de paréntesis, en este caso de alfa. Voy a poner aquí seno de alfa. Aquí puede ver, no hay alfa, no hay símbolo. Aquí están los símbolos griegos, seno de alfa, miren, seno de alfa. Aquí pones igual, ¿no? Aquí vamos a ver. Toque más en el teclado. Seno de alfa igual, pongo la raíz de fracción, y ahí pongo la división, no me invento, 12 dividido para 30, ¿no? Estoy inventando. Hago esa división y 12 dividido para 30 me queda 0,4. Ese es el seno de alfa. ¿Cómo hago? Bueno, aquí me equivoqué, aquí era coseno, ¿no? Aquí yo puse seno y era coseno, porque es el espacio del coseno. Y esos valores salen del simulador, ¿no? Punto y coma, y empiezo a hacer lo mismo, pero ahora con el coseno de ¿quién? De beta. Y así tú vas a justificar los procedimientos matemáticos que te hicieron llegar al resultado del los valores del cilindro, ¿no? Igual, fracción, pongo 30 aquí, arriba puedo poner aquí, vamos que salga 10 y acá abajo pongo 30. Esa división, estoy inventando cosas objetos igual 0,3 y ese es el coseno de alfa. Coseno de alfa sería 0,4, coseno de beta 0,3 y así sucesivamente. Con el punto y coma tú haces y separas. Lo mismo haces con el seno, lo mismo haces con las distancias, lo mismo haces con la fuerza del cilindro, que es un proceso aplicando la sumatoria de torque. Y así mismo con miren, cada color está representado. El esquiva con Yaye está con color naranja para el cilindro, perdón, el cilindro del cubo, con color turquesa o medio rosado, está para las fuerzas del cilindro que sostienen al brazo, y con azul las fuerzas del cilindro que sostienen la pluma, ¿no? Aquí está el video cómo se maneja, cómo se resuelve, cómo se maneja el simulador, que ya lo subí, y aquí está el video que estoy ahorita grabando, ¿no? De cómo se desarrolla el proceso del cálculo del cilindro de un cubo, ¿no? En este caso del retroexcavador. Esto es todo, ¿no? Espero que este video te sirva para desarrollar la actividad, lee bien, están las preguntas que tienes que resolver, ¿sí? Esto es lo que representa la gamificación en GeoGebra. Muchas gracias.